¿Alguna vez te has preguntado qué tiene que decir un espía de verdad sobre la política mundial actual? Pues estás de suerte, porque hoy tengo en el programa a uno de los espías más exitosos de Alemania del Este, el señor Rainer Rupp. Nació en 1945 y creció en Alemania Occidental, pero empezó a trabajar para los servicios de inteligencia de Alemania del Este a principios de los años 70. Fue contratado por la OTAN en 1977 y envió decenas de miles de documentos y planes internos de la OTAN al este. Solo fue capturado en 1993, después del final de la Guerra Fría, y cumplió una condena de prisión hasta el año 2000. Señor Rupp, bienvenido. Es un placer, me alegra mucho hablar con usted porque realmente me intriga su pasado. ¿Cuál fue su motivación para trabajar para los alemanes del Este? ¿Y qué ha aprendido durante esos 30 años en los que tuvo que trabajar en las sombras? Bueno, 20 años en las sombras. Y preferiblemente en una sola frase, sí. No. Siéntete libre de contarnos todo lo que quieras. Siempre he sido alguien que respalda sus palabras con hechos. Crecí en un entorno en el que la guerra de Vietnam estaba en pleno auge cuando tenía unos 14, 16 o 17 años. En aquel entonces, nuestros medios estaban llenos de admiración por los estadounidenses y la teoría del dominó y cosas por el estilo. Una frase que se me quedó grabada fue el eslogan: Berlín se defiende en Vietnam. Berlin wird in Vietnam verteidigt. Un poco más tarde vimos lo mismo otra vez. La seguridad alemana se defiende en el Hindu Kush, ya sabes. Y Europa es defiende Kampf. Sí, lo sabemos. Sí, se repite la frase. Y eso me impresionó mucho. Y dije, ¿por qué tenemos que dejar que los pobres estadounidenses luchen allí solos? Cuando tenía 16 años, sabía que los estadounidenses estaban reclutando a jóvenes de tan solo 16 años en el ejército, y escribí una carta a la Embajada de Estados Unidos en Bonn pidiendo los formularios de reclutamiento, porque quería hacer mi parte. Nunca recibí una respuesta, o al menos pensé que nunca la había recibido. Muchos años después, cuando ya trabajaba en la OTAN, puedes imaginar cuánto tiempo había pasado. Mi madre, cuando fui a visitar a la familia, puso un sobre la mesa y dijo: «Mira lo que he vuelto a encontrar». La embajada estadounidense había respondido, pero mi madre lo había abierto y confiscado. Cuando fui a la universidad, entonces me di cuenta de cuánto me habían mentido. Y me di cuenta y empecé a aprender sobre todos los crímenes de lesa humanidad que los estadounidenses estaban cometiendo allí. Me horrorizó la excusa del general Westmoreland cuando un periodista estadounidense le preguntó: «¿Las madres vietnamitas también quieren a sus hijos?». Y él respondió algo así como: No, esa es otra cultura. No tienes que preocuparte por eso. Todavía se puede encontrar en internet, algo por el estilo, no literalmente. Y pensé, ¿por qué estaba dispuesto a arriesgar mi vida por algo así? Así comenzó mi duda sobre todo. Al mismo tiempo estuve expuesto a las enseñanzas de Marx y Engels, porque me uní a un grupo de izquierdas, algo bastante natural si llegas a ese tipo de conclusiones. Y yo nunca tuve, básicamente, aunque Marx nació y vivió en Treveris, donde yo fui al colegio, a un gimnasio, Marx nunca se mencionaba, realmente. Simplemente no existía. Ni hablar de sus enseñanzas o de sus, bueno, no enseñanzas, sus escritos de investigación o descubrimientos o las herramientas que nos ofrecía. Y entonces pensé, en muchos casos, cuanto más me adentraba en esto, decía: «Oh Dios, esto es exactamente lo que he estado pensando, solo que está mucho mejor elaborado y presentado». Y así me metí en esa línea. Y un día, cuando hubo una gran manifestación contra lo que llamábamos en aquellos días Notstands, la ley de emergencia que otorgaba al gobierno el poder de gobernar con fuerza militar en caso de disturbios sociales, porque en aquellos tiempos había un malestar social bastante considerable entre los estudiantes.
Eso fue en 1968. Y ocurrió, por pura casualidad, que me encontré con uno de esos cazatalentos del HWA, el Servicio de Inteligencia de Alemania del Este, el Servicio de Inteligencia Exterior. Llegamos a conocernos. Rainer podría haber sido mi padre y tenía ideas completamente distintas de las de la generación anterior que yo conocía. Jugábamos al ajedrez 3 veces por semana y le entusiasmaba jugar conmigo, hasta que empecé a ganarle. Aún así, al final empezó a hablar sobre la RDA, no solo sobre el socialismo teórico, porque eso era lo que todos hacíamos, hablar de lo que haríamos y de lo que debería hacerse. Habló del comunismo realmente existente, sí, en el este. Allí admitieron inicialmente que no todo estaba bien, pero al menos habían creado la base sobre la cual el socialismo y la auténtica democracia del pueblo, no de la clase dirigente, podrían desarrollarse. Y así fue como me interesé, y al final crucé la frontera con él, incluso con mi propio pasaporte en aquel momento. Pero fue la primera y la última vez. Pasé una semana allí. Había pedido moverme libremente porque no confiaba en los alemanes del Este. Al fin y al cabo, ser de izquierdas pero no ser alemán del Este. Bueno, ser pro-alemán del Este era algo bastante natural en aquellos tiempos, y por eso quería pasear solo. Hice algunos viajes, me moví por allí, fui a la Universidad Humboldt, y así sucesivamente. Al final de mi estancia, la despedida fue, había 3 personas más allí preguntándome qué pensaba de la RDA, y dije, preferiría quedarme aquí. No puedo quedarme aquí de inmediato, ayudar a construir el socialismo aquí. Lo recuerdo bien. Dijeron, no, ya tenemos suficiente gente aquí construyendo el socialismo. Aquellos también eran los días entusiastas en la RDA, la identificación con la tarea y con la república. Quiero decir, había una mayoría de la que hoy en día ya no se oye hablar. Y dijeron, no, tenemos suficiente gente para construir el socialismo, pero tú, desde fuera, sí deberías ayudar a defender lo que estamos levantando aquí. Así que en realidad estaba pensando, ¿qué significaba eso? No vinieron con un servicio secreto ni nada por el estilo, pero en el contexto del partido neofascista alemán, el NPD en aquel momento. Yo estaba en la Universidad de Maguncia, justo al otro lado del Rin, frente a Wiesbaden. Ellos habían entrado, creo, con alrededor del 10 u 11% de los votos en el gobierno del Land, y dijeron que era un desarrollo muy peligroso, con lo cual estuve de acuerdo, y que si no podía ayudarles asistiendo a algunas de esas reuniones para ver qué estaba ocurriendo, en qué dirección iban, de qué hablaban, cuáles eran sus objetivos, etc. Y pensé, vaya, es una sugerencia interesante. Así fue como empezó todo. Así que, a partir de ahí, quiero decir, estamos hablando de finales de los años 60, alrededor del 67 o 68, supongo. Te graduaste en la universidad, te contrataron en la OTAN y seguías en contacto con gente del Este. Para entonces, todavía mantenía el contacto con gente del Este. De hecho, obtuve una beca de la Université Libre de Bruxelles, la Universidad Libre de Bruselas, de habla francesa, por un año que efectivamente aproveché. Eso ocurrió justo después de mi llamado examen parcial universitario, el NAC-Minden, una vez que había completado todo el trabajo requerido. El siguiente paso habría sido prepararme para el examen final, así que pensé que un año en Bruselas sería bastante bueno. Mis supervisores estuvieron de acuerdo, y así me fui a Bruselas. Su idea era que esta era la dirección correcta a seguir, porque pensaban que la UE tarde o temprano pasaría de ser solo una organización económica a ser una política. Así que la idea era que yo me orientara un poco en esa dirección. Ya hablaba francés con fluidez y mi inglés no era malo, así que me desenvolvía bastante bien. Me reconocían en la universidad
y conocí a una simpática chica inglesa en Bruselas que sigue siendo mi esposa, quiero decir. Llevamos casados más de 50 años, con la misma persona, por supuesto. We are married over 50 years, I mean, to the same person. Enhorabuena. Eso ya no es tan evidente, quiero decir. It was really, truly through the ups and downs. Fue realmente, verdaderamente a través de los altibajos. No obstante, hubo 2 o 3 años en los que también trabajé. Volví a Bonn, hice mi examen final y obtuve muy buenos resultados. En Bonn, en aquella época no teníamos summa cum laude, pero estaba entre los 5 primeros. Con los idiomas y todo eso, luego volví a Bruselas para buscar un trabajo en la UE. Justo en ese momento, por desgracia, los británicos se unieron a la UE, así que no había puestos para alemanes. Francés, utoversel gel Derecho federalizacionista o correcto de raros puestos, y los británicos planean incorporar. Handshakes to leave their position so the Brits could join. Pero aquellos tiempos eran diferentes a los de ahora. No había que preocuparse por el trabajo, así que conseguí otro bastante rápido. Y como ocurrió, me convertí, bueno, ya en aquellos días los títulos eran bastante exagerados, en el director de investigación industrial de un banco mercantil británico. Analizaba los mercados de empresas británicas medianas y de tamaño medio, de hasta unos 5,000 empleados, que querían encontrar socios estratégicos en lo que vosotros llamáis el Triángulo de Oro, Bélgica, Alemania y los Países Bajos, para expandirse en el tour, ya fuera comprando o participando en compras. Correcto, un puesto de analista. Sí, en realidad, más que un analista, porque también tenía que ir a las empresas, hablar con las personas objetivo, con los directores generales. Eso me dio mucha experiencia y una comprensión de los problemas reales de la industria alemana, etc. Así que finalmente aquello se volvió demasiado especializado. Me alejó demasiado cuando recibí una oferta del antiguo portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, el Dr. Bayer, para unirme a él como su asistente personal en el primer grupo de presión de la U. Había recibido una indemnización generosa. Quiero decir, tenía las oficinas más bonitas en el lugar más hermoso de Bruselas, en la Avenue Louise. Nunca volví a tener una oficina mejor, aunque después tuve cargos más importantes. I never had a better office later on. I had more important jobs, but Así que a través de él aprendí cómo se hace el trabajo de lobby, algo muy importante para el resto de mi vida, y cómo se conectan las personas, los organizadores, etc. Un día mi esposa, que entonces trabajaba con la Comisión Militar en la Embajada del Reino Unido ante la OTAN, me dijo, «Oh, hay un puesto en la OTAN que encaja perfectamente contigo, con tus cualidades. ¿Por qué no te presentas?» Antes de eso, yo tenía que viajar bastante, lo cual a ella no le gustaba. Así que me presenté, aunque no lo había consultado con Berlín Este. Tardó casi un año, y todavía recuerdo que el 7 de enero recibí una llamada preguntándome si seguía interesado en el puesto y para que acudiera a unas entrevistas. Mientras tanto, habían hecho la habitual verificación de seguridad y demás. Y yo venía de fuera. Normalmente, esos puestos en la OTAN, como supe más tarde, los ocupaban personas de los ministerios locales o nacionales, durante 3 años o como mucho 6. Los puestos externos en trabajos analíticos ni siquiera existían. Mis colegas procedían en su mayoría de los servicios de inteligencia nacionales. Los británicos del MI6, los estadounidenses de la CIA, los franceses del Bureau de Haye, y así sucesivamente. Había un coronel francés muy amable que se convirtió en mi colega. Había estado en Dien Bien Phu, fue hecho prisionero por los vietnamitas, y más tarde intercambiado. Y luego está un doctor italiano, que era un fascista empedernido. Admiraba a las SS, las divisiones acorazadas de las SS, las divisiones Panzer y lo que habían conseguido, y decía que eso era lo que deberíamos hacer de nuevo.
Había una mezcla real, pero también provenía de la inteligencia italiana. Así que a partir de esto desarrollé mi labor y creo que mi vida anterior, mi experiencia previa en la industria, me ayudó mucho. En realidad no tenía los contactos adecuados, la red de relaciones, pero el trabajo de establecer contactos que aprendí durante el proceso de hacer lobby en Europa, hasta los comisarios, me ayudó mucho. Logré hacer mucho trabajo y lo hice muy rápido, porque no era un burócrata. Tenía formas diferentes de hacer las cosas. Y en una burocracia, cuanto más trabajo haces, más te cargan. Al final, mi director, además de todo, bueno, en las grandes burocracias tienes este problema de construir imperios. Cada director quiere asumir cualquier cosa nueva, por ejemplo, la iniciativa de defensa estratégica o algo así. Eso es algo para mi departamento. Luego el otro departamento también lo quiere porque es importante. Les gusta estar en el centro de atención y cosas por el estilo. Y yo también tenía olfato para esas cosas. Eso en realidad es algo para nosotros. Al final decidió que yo debía recibir todos los documentos, revisarlos y señalarle qué sería bueno para nosotros o no. Mientras tanto, también tenía fama en las divisiones de planificación de defensa y armamento de ser alguien muy útil con las armas. Y los tipos Kerdenker son útiles cuando se trata de participar en nuevos desarrollos o proyectos, así que me pidieron que me uniera. Mi colega siempre se quejaba porque yo decía, ya tengo suficiente trabajo, pero aún así conseguí algo, aunque pude deshacerme de algo menos interesante a cambio. Al final, mi colega francés, el coronel no mencionó porque es mi jubileo, era nuestro especialista en China porque Lao también observaba China. Y ya sabe, el enemigo de mi enemigo, mi amigo. Claro, porque China era enemiga de Rusia, de la Unión Soviética en aquel momento, ¿verdad? Estaban teniendo una lucha interna. Claro. Así fue, pero siempre me ha interesado China. Nunca he sido maoísta ni nada parecido, pero ya de niño me fascinaba la cultura china. Así que sabía bastante y quería ese trabajo. Solo se celebraba 2 veces al año. Reuniones de expertos, es decir, expertos de los servicios nacionales de inteligencia, los jefes del Departamento de China. Y en los países más grandes como Estados Unidos también traían a alguien de la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa. En Pekín. Así que me dependía. Así que al final de esas reuniones, la secretaría, donde yo era el presidente, redactó un documento conjunto con el que todos pudimos estar de acuerdo. Luego se envió a todos los Estados miembros, y cada Estado miembro sabía que esa era la posición de la OTAN. Es decir, básicamente era un documento de posición sobre qué hacer y qué aprender acerca de los acontecimientos en China. Y así también me convertí en un supuesto experto en China, mientras seguía desempeñando todos los demás trabajos. Esos otros trabajos eran, por supuesto, de enorme interés para Berlín Este y para Moscú. Por turnos, yo era, ¿sabes lo que es un centro de situación en términos militares, verdad? ¿Un cuartel general? No. El centro de situación es un lugar que es más o menos el mismo en todas partes, solo que no siempre del mismo tamaño. El centro de situación era una unidad especial dentro de la OTAN, el Santo Grial, básicamente, a la que solo se podía acceder con un pase especial. Así que no cualquiera podía entrar. Era el centro de comunicaciones donde se reunía toda la información de las últimas 24 horas, desarrollos militares, políticos y económicos importantes que las naciones miembros consideraban que la OTAN debía conocer. Informes de inteligencia, evaluaciones de la DIA sobre, por ejemplo, un nuevo misil soviético de defensa aérea, y así sucesivamente. Todo llegaba al centro de situación. Y el grupo de inteligencia actual analizaba cada mañana lo que allí se recibía en conjunto.
and the current intelligence group consists El grupo de inteligencia actual estaba formado por un presidente de la Dirección de Asuntos Políticos, siempre de asuntos políticos, incluido yo, y los demás eran expertos militares. Hacían distintas evaluaciones sobre lo que era importante, y luego se enviaba el informe. Nos reuníamos a primera hora de la mañana, y el informe salía todos los días. Por turnos, como dije, yo también hacía eso. Pero esa rotación también significaba que cada día tenía la oportunidad de hacer mi trabajo habitual en el grupo de contrainteligencia, ¿o no? Podía investigar lo que había ocurrido en nuestra biblioteca y, por supuesto, trabajo a vigilancia. and of course under surveillance. I couldn't take the stuff back into my office. No podía llevarme esas cosas de vuelta a mi despacho. Pero eso era algo muy importante, especialmente en tiempos de crisis, porque yo habría sido realmente una parte central de cualquier crisis. Normalmente, en tiempos de paz o en situaciones sin crisis, se hacía por turnos una vez al día. Pero, por ejemplo, en estos ejercicios Wintex, cuando nos entrenábamos para el primer uso de armas nucleares contra el este, simulamos durante una semana el desarrollo completo de una crisis. Así que al final, es, entre comillas, la única usar armas nucleares en la armada comercial. To use nuclear weapons against the Soviets. in those planning. En esos juegos de planificación, ¿qué? En los juegos de planificación, en esos escenarios de planificación, sí. Yes. The idea behind and La idea detrás de ello, y en situaciones como esa, eran 6 horas, 6 horas, 6 horas. Era que habría 4 personas como yo, trabajando las 24 horas del día. Después de cada turno de 4 horas, informaríamos al Consejo de Planificación de Defensa de la OTAN, el DPC, que estaba compuesto por los embajadores de la OTAN. Ellos permanecerían junto al teléfono, conectados en tiempo real, con alguien que representara al jefe de Estado de Alemania. No necesariamente el propio jefe de Estado, sino su representante en Bonn, en el búnker nuclear del Ahrtal. nuclear bunker, yeah, in the Ahrtal, yeah. You know that one, yeah. ¿Conoces esa, verdad? Yo no los conozco, pero supongo que hay búnkeres nucleares para todos esos jefes de Estado que luego... Sí, sí. Yeah. It Communication. was about 20 Ks from in a deep hill. Se trataba de unas 20 simulaciones en una colina profunda. Y Willy Wimmer, que fue, durante parte de ese tiempo pertenecía a la CDU y durante otra parte fue secretario de Estado parlamentario de Defensa, representó al ministro de Defensa en uno de estos ejercicios. De hecho, fue precisamente el último ejercicio en el que, por primera vez, los alemanes impidieron que los planificadores estadounidenses lo llevaran a cabo. En este último ejercicio, que tuvo lugar después de 1985, se suponía que debían atacar con 2 armas nucleares Alemania del Este, una sobre Dresde y otra cerca de la frontera polaca. Y Willy Wimmer detuvo el ejercicio, la participación alemana en el mismo, y dijo, no vamos a participar en esto. En realidad, un hombre muy valiente. Sigo en contacto con él porque hemos visto este tipo de situaciones desde la misma perspectiva. Al mismo tiempo, esto te da una idea de lo importante que era la situación, también para el este y en tiempos de crisis. For the East and also for times of crisis. And I'm sorry to intervene because I'm highly interested. Lamento interrumpir porque realmente me interesa este tema, pero solo para reunirlo todo. Me gustaría decir, de acuerdo, entonces usted estaba en el centro de todo esto, en el centro de la planificación operativa de crisis y de la inteligencia de la OTAN. Y usted envió todo esto al este. Todo fue hacia allí, tanto como pudo, supongo. ¿Qué cree que provocó eso? Ese intercambio de información, asegurarse de que el este, y por tanto también la Unión Soviética, supiera lo que estaba haciendo la OTAN. ¿Fue eso una parte importante para mantener de algún modo estable toda la estructura? Keeping the whole structure somehow stable. Well, as you see, if you Bueno, como ves, por ejemplo, toda la planificación de defensa de la OTAN también pasaba por mi mesa. La planificación de defensa a largo plazo para hasta 5 e incluso 10 años, que se actualizaba cada año en un proceso muy grande y engorroso. Todo eso pasaba por mi mesa y básicamente acababa allí. Y una vez incluso presumieron de que tenían los resultados finales sobre su mesa antes que los ministros de la OTAN.
final results before the NATO ministers on their table. Tú estuviste bien. Lo armaron rápidos. And yes, now, if I'm quite sure you Sí. are aware of- Ahora, estoy bastante seguro de que conoces la teoría de juegos. Si tengo un mazo de cartas y conozco tu mazo de cartas, en un juego real y serio puedes ser lo que quieras, pero pierdes. La cuestión es, ¿hice eso para que el Este ganara una guerra? No. La cuestión es que, y esto lo vi con mis propios ojos, en uno de los documentos más secretos y de más alto nivel de la historia, el documento más secreto de la OTAN, el Comité Militar 161, era el resultado anual actualizado de más 40 subcomités que analizaban todos los aspectos de la defensa, y era un montón de documentos así de grande. A pile of documents like that. So about 50 centimeter documents. And the top Así que document is unos what 50 says- centímetros de documentos. It's a quite clear- Y el documento superior, que era la estrategia, decía con bastante claridad, la Unión Soviética no quiere una guerra con la OTAN. Su estrategia es que si estalla una guerra, harán todo lo posible para asegurarse de que no se libre en territorio socialista, sino que se traslade al territorio del agresor. Ahora bien, la OTAN, especialmente los generales estadounidenses, siempre decían, cuando surgía el debate sobre intenciones y capacidades, nos importan un comino las intenciones. Tienen la capacidad, así que tenemos que actuar. Si luego se mira más allá de todo eso, los agresivos eran ellos, y nosotros no éramos defensivos. They were aggressive and we are not defensive. So, in that respect, Así que en ese sentido, de alguna manera incluso el tribunal, porque toda la documentación, también la de la otra parte, estaba realmente disponible para el tribunal y para sus expertos. Incluso ellos me dieron, por así decirlo, algunos puntos extra y redujeron la condena de cadena perpetua a 12 años. Porque mi motivación no era económica, no había motivación financiera. Mi motivación era ayudar a terroristas interdios a hacer una guerra y de hecho preparar la guerra. Así que eso me dio, en lugar de 15, y de hoy tú convertir on. got me a 12-year sentence instead. So, and Lo siento, tenemos que saltar de nuevo, pero ten todo esto en cuenta. Quiero decir, la Guerra Fría terminó, y terminó con éxito, en el sentido de que no acabó en una guerra caliente. En realidad, terminó con una resolución pacífica. Y como Jack Matlock, el ex embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, repite una y otra vez, terminó porque ambas partes acordaron que debía terminar. Ese entendimiento también mantuvo a Europa a salvo. Ahora, mirando hacia adelante, observas cómo actúa y se comporta la OTAN hoy, y miras a Rusia, la posición en la que se encuentra Rusia, y los viejos mensajes y señales sobre Ucrania, de nuevo enmarcados como la defensa de Europa en Ucrania. ¿Cuál es tu evaluación del momento actual? what is your assessment of the current moment? It hasn't changed. The attitude No ha cambiado. of NATO Las actitudes y el comportamiento de la OTAN no han cambiado. Quiero decir, están presionando, están provocando, presionando para hacer que los rusos reaccionen. to trigger the Russians to react. Para provocarlos. And to provoke. And when the Russians Provocar. Y cuando los rusos reaccionan, entonces crear, exageración moral. Sí, mira, somos defensivos, nos estamos acercando a tu puerta con todas nuestras armas porque somos buena gente. Confía en nosotros, ¿vale? Sí. Después de lo que han hecho en Yugoslavia, confía en nosotros. En Europa, no. Quiero decir, antes era igual, solo que mucho más hábilmente hecho. La confianza general en Occidente y en la OTAN era mucho más profunda, más firmemente arraigada de lo que es hoy en día. Y hoy en día me encuentro con más y más personas que no hace tanto decían, bueno, siempre me lo pregunté, pero viendo lo que pasa ahora, entiendo lo que habéis hecho. En mi entorno personal, sí. Y no estoy haciendo nada al respecto. No voy por ahí diciendo, mira, confía en mí. Pero cualquiera con un poco de sentido común ve lo que está ocurriendo. anyone with a bit of common sense sees what is happening. But so is it Entonces se puede decir que, aunque el fin de la Guerra Fría fue perjudicial para el desarrollo del Este,
políticamente, por supuesto, no cambió las instituciones en Occidente. Así que la OTAN, para la que trabajó en los años 70, 80 y 90, sigue siendo la misma bestia, con la misma mentalidad. It's still the same mentality and In fact, I've always been writing out. De hecho, siempre he escrito artículos con el permiso del secretario general o del jefe de información, también para la NATO Review, que era la revista interna de lujo que circulaba por las embajadas de los países de la OTAN y demás. Y después de la caída del muro, cuando el FMI se trasladó a Rusia para ayudar con las finanzas, el representante de la Cámara de Comercio austríaca, la Handelskammer, Comercio, Handelskammer, Trade and La Cámara de Comercio. in Brussels, yeah, in Brussels. en Bruselas. Sí, en Bruselas. Alguien a quien conocía desde hace muchísimos años me dijo, ¿por qué no escribes un artículo sobre ese aspecto? Y se publicó en su revista que salía una vez por semana, o quizá era mensual, creo. Debería comprobarlo abajo. Lo escribí porque los austríacos querían mantener viva la capacidad adquisitiva de la Unión Soviética, la capacidad adquisitiva del Este. Querían hacer negocios con ellos. No querían saquearlos. Es un enfoque completamente distinto. Y señalé, recuerdo esa frase como subtítulo, que por cada 10.000 millones de dólares que el FMI entrega a la Unión Soviética, el gobierno soviético destruye activos por valor de 100.000 millones mediante esas llamadas políticas de reforma, las reformas de shock y pavor. Reforms, yeah. The shock and awe reform policy. the Jeffrey Sachs nunca se cansa de recordarnos que en los años 90, quiero decir, su planteamiento era decir que necesitábamos apoyar el rublo y asegurarnos de que la economía no se derrumbara. Pero no recibió ningún apoyo de Washington para eso. En absoluto. Absolutely not. and They want you to get Quieren que hagas, bueno, los británicos, desde su época colonial, todavía tienen ese dicho, pégales cuando están en el suelo. kick them when they're down. do you at this time, I mean, En aquel momento, ¿te acuerdas? Se hicieron tantas promesas, especialmente sobre la unión de las dos Alemanias. Y la unificación, bueno, no fue realmente una unificación. Fue más bien como si Alemania Occidental absorbiera Alemania Oriental. Pero se hicieron tantas promesas. ¿Alguna vez en esas discusiones oíste a los planificadores de la OTAN decir algo como sí, una vez que eso esté hecho o una vez que lleguemos a ellos, pasaremos a los rusos? Quiero decir, Rusia era el siguiente paso. ¿Era realmente un plan o es algo que simplemente pareció surgir más tarde? Is that just something that seems to have emerged later on? I think that was opportunism. Creo que fue oportunismo. Podemos hacerlo, hagámoslo, surgido de la situación, del caos en Rusia. Ahora bien, puede que hubiera, nunca he visto un plan para eso. Aparte de eso, en julio de 1993 yo estaba entre rejas, así que mis posibilidades de mantenerme informado, al menos durante un tiempo, eran bastante limitadas. No obstante, recuerdo a un Lord, sí, Lord Ridsdale era su nombre. No me importa mencionarlo, probablemente ya haya muerto porque era mayor que yo, y yo ya tengo 80 años. Así que Lord Ridsdale era miembro del grupo británico que en una ocasión se reunió con otros miembros de los grupos parlamentarios de la Asamblea del Atlántico Norte. Ya sabes lo que es la Asamblea del Atlántico Norte. So you know what the North Atlantic Assembly is. It was NATO was trying to give itself La OTAN intentaba darse a sí misma una especie de manto de determinación democrática y moderna. Así que existía la Asamblea del Atlántico Norte, donde miembros seleccionados de los parlamentos nacionales representaban a sus países. Lord Ridsdale, que era miembro de la Cámara Alta, me dijo, bueno, debería añadir, que celebraban reuniones 2 veces al año, siempre en lugares muy agradables, muy amistosos, lujosos, con excelente comida, realmente por todos los países de la OTAN. Así que cuando el secretario general me pidió que fuera a hablar con ellos, no lo rechacé. Me convertí en una especie de ponente casi anual o semestral en una de esas conferencias, Lord Ridsdale. Lord Ridsdale after lunch came to me and said, yes, of course. Después del almuerzo vino a verme y me dijo, sí, por supuesto, hablamos de la Unión Soviética, pero dijo, sobre Rusia, señor Rupp, sí, Rusia,
Rusia tiene todo lo que necesitamos, pero no se nos permite tomarlo. Llegará un día en que pondremos las manos sobre ello. Y pensé, oh viejo idiota, perdón, disculpa mi lenguaje. Pero esa frase fue una que recordé muy a menudo en la cárcel, mientras estaba sentado en mi celda. De hecho, lograron hacerlo, aunque por suerte, solo durante un tiempo limitado, pero aún no han renunciado a eso. Ya sabes, los esfuerzos que hay por ahí sobre la descolonización de Rusia. Sí, es una frase tuya, pero sí. Sí, это Kalash betreten. Es el imperio. E incluso en Alemania, en Berlín, en el año 23, hubo una gran reunión. Pero realmente quiero conocer tu opinión sobre esto. El teatro político, el drama que vemos en las pantallas de televisión, la propaganda, en mi opinión, no ha hecho más que empeorar. Quiero decir, se ha vuelto mucho más intenso y mucho más teatral, hasta el punto de que esos actores en el escenario no paran de balbucear democracia, democracia, mientras la destruyen, obviamente arrastrando a la sociedad con ellos, pero gritando y vociferando cada vez más sobre ello. Y al mismo tiempo, están construyendo la figura del coco ruso, que a estas alturas ya entendemos, incluso quienes al principio no iban por ese camino, que hay más en esta historia que un simple imperialismo malvado. ¿No se ha intensificado esto? Quiero decir, no es un fenómeno nuevo que la teatralidad sea tan exagerada mientras el trasfondo se vuelve tan simplista. No había, durante la Guerra Fría, una mayor coherencia entre el mensaje dirigido a su propia población y las acciones de esas instituciones. En realidad, personalmente, creo que es justo lo contrario. Durante la Guerra Fría no tuvieron muchos problemas para convencer a su población, salvo hacia el final. Ronald Reagan les infundió el miedo de Dios, y sus belicistas con el despliegue de los Pershing II y los misiles de crucero, y así sucesivamente. Luego las cosas evolucionaron, pero ya no vemos ese miedo a Dios o miedo al fin del mundo. Quiero decir, debes entenderlo. Yo viví aquella época y es realmente como en una tragedia griega, la inevitabilidad de la locura. Simplemente avanza. Y como sabes, no se trata solo de tu propia muerte, ni solo de tu familia. Es la aniquilación de todas las naciones. Creo que eso daba a la gente una sensación completamente distinta. Ahora, la clase dirigente tuvo verdaderos problemas para dar marcha atrás en esto, y fueron ayudados por los rusos, por la flexibilidad de los rusos. Están asimilando 8 años de guerra por poderes en Donbass y demás, sí. Y hoy en día, como ves, en realidad no estoy de acuerdo con Karaganov en muchas otras posiciones, aunque tiene algunas buenas, pero hay diferencias importantes si se entra en los detalles. Aún así, coincido con él en una cosa, que las élites occidentales intentan inculcar en la población la idea de que no hay que temer una guerra nuclear, que los rusos solo están fanfarroneando. Pero tú conoces la teoría de la probabilidad. Si tienes una situación en una máquina en la que uno de los engranajes está un poco desajustado, digamos, una probabilidad de 1 entre 1000, tarde o temprano se romperá, ¿verdad? Pues eso es exactamente. Ahora bien, si consideramos la posibilidad de deslizarnos por esa pendiente resbaladiza del belicismo político, de caer en una situación que podría terminar en una guerra nuclear, no una gran guerra nuclear, pero sí con el uso de armas nucleares, digámoslo así, para empezar, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad depende de los distintos factores que intervienen en ello, y de cuánto tiempo se supone que durará cada uno. Y si sumamos todo eso, asignando a cada factor una cierta probabilidad, entonces la situación se vuelve realmente peligrosa. Puedo mostrarte un caso real en el que estuve bastante preocupado. Creo que fue en agosto o septiembre de 2022. Tras la operación especial rusa, los estadounidenses desplegaron 5.000 Screaming Eagles en Europa del Este.
5,000 screaming eagles in Eastern Europe. The screaming eagles are belonging to Los Screaming Eagles, ese es el nombre, quiero decir. Es una unidad aerotransportada muy famosa, la Centrumea aerotransportada. Había 4.000 en Rumanía y 1.000 en Polonia. Eso fue en primavera. Y para cuando llegó el otoño, el general al mando compareció ante la prensa estadounidense y dijo: ahora ya estamos desplegados, listos para actuar. Podemos marchar mañana o esta noche, en cualquier momento, cruzar la frontera hacia Ucrania. Ahora bien, ¿qué habría pasado si algún loco hubiera dado esa orden? Los habrían atacado los rusos. Los rusos estaban esperando precisamente eso. Y esos 4.000 Screaming Eagles, tropas aerotransportadas, no tienen armas pesadas ni nada por el estilo. Don't have any heavy weapons or anything like that. They would have been annihilated by the Russians. Habrían sido aniquilados por los rusos. Entonces, ¿qué habría pasado? Habría habido un alboroto en el Congreso estadounidense, en los medios de comunicación. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que castigar a los rusos. Pero ¿cómo puedes castigar a los rusos? Ya no tienes más medios para castigarlos. Más sanciones, más de esto, más de aquello. Piensa en cuánto tiempo llevó preparar la guerra contra Irak. Para los estadounidenses es algo de segunda categoría, que se agota mes tras mes. Ahora otra vez, tenemos que hacer algo. No podemos dejar que los rusos se salgan con la suya. Tenemos que castigarlos. Y somos los más fuertes. Tenemos las mejores armas nucleares. Así que lancemos una pequeña bomba nuclear. So let's throw a little nuclear bomb. No, this situation is Sí, ahora esta situación es sumamente peligrosa. Pero al mismo tiempo, vimos en realidad cómo, me parece a mí, que durante 3 años y medio, la estrategia principal, convertir a Ucrania en una guerra por delegación, o en una guerra de implementación, o en una guerra de coalición librada en Ucrania contra Rusia, fue defendida, en efecto. ¿Recuerdas aquel caso en que un misil ucraniano, un misil perdido, mató a 2 agricultores polacos y los ucranianos gritaban que habían sido los rusos? Esa fue la primera vez que la OTAN se enfadó de verdad con el señor Zelensky y le dijo: cállate, cállate, porque si eso prospera, entonces tenemos que ir a luchar y no queremos hacerlo. Así que cállate y sigue luchando. Y mantuvieron esa posición. Por suerte, quedan algunas mentes sensatas. No solo Kiesewetter y unos pocos más. Los desmoronizadores belicistas de Alemania, sí. Así que la retórica pública y la planificación operativa real son obviamente 2 cosas diferentes, ¿verdad? Absolutely, they cannot do it. Absolutamente no pueden hacerlo. Piensan, bueno, quiero decir, si estudias lo que está ocurriendo en Ucrania, la forma en que vi un video detallado sobre uno de los últimos ataques rusos, y era una sinfonía, hablo en términos musicales, una sinfonía del uso de varios sistemas de armas y grupos, etc., todos coordinados para lograr un resultado. Quiero decir, funcionando con la precisión de un reloj. Este empieza, aquel termina, los resultados se comprueban, el siguiente sistema de armas entra en acción y así sucesivamente. Y los demás ni siquiera saben lo que eso significa. Los ucranianos desde luego no lo saben, pero Occidente tampoco. Las 8.100 bolsas para cadáveres que la Bundeswehr ha encargado, pero que aún no se han entregado, se agotarían en una semana. Allá. Los rusos son muy, quiero decir, sus capacidades militares son en todo caso una prueba de que están extremadamente avanzados, mientras que los europeos siguen afirmando lo contrario. Ahora tienen 4 años de experiencia, 4 años de experiencia. Pero la pregunta es, ¿avanzarían hacia Europa? Es ridículo. La UEOT otra vez, con sus intenciones. ¿Querrían heredar nuestros problemas europeos, nuestros problemas alemanes? ¿O querrían la tecnología alemana? No. Quiero decir, incluso en nuestro sector tecnológico alemán más famoso, la industria de la construcción de maquinaria, mientras tanto estamos en su mayoría por detrás de los chinos. Hace aproximadamente un año hubo un informe anual de la Asociación de Constructores de Maquinaria,
y dijeron que de las, creo, 25 o 27 ramas que tienen, en la mayoría de ellas los chinos ya están por delante de nosotros, por delante de los alemanes, y en calidad son iguales, sino mejores y más baratos. In quality equal, if not better, and cheaper. And in the other areas, they are Y en las demás áreas nos están alcanzando rápidamente. Y ahora nos preguntamos por qué nuestra industria de exportación ya no funciona. Ahora, hablando de los rusos, ¿por qué vendrían? ¿Qué querrían aquí? Tendrían que ir incluso al oeste de Ucrania. Necesitarían otro 500,000 de personas armadas solo para controlarlos, contra los nazis banderistas con su culto a la muerte, que ni siquiera se detienen ante los ataques suicidas. Así que es quiero decir, Es una propuesta absurda, es una idea absurda, pero este es el argumento principal que utilizan los belicistas para justificar que necesitamos intensificar aún más en Europa Occidental y lanzarnos a una guerra total con Rusia. Sin embargo, a juzgar por lo que acabamos de decir, la planificación operativa de la OTAN probablemente no incluye este escenario, ¿verdad? Así que es una intensificación de la histeria bélica. Más vez la que se tenga planificación operacional, permite precisar el frío de la OTAN en comparación con la macrosu es claro. Sure. How many? Look at you can just. puedes ir simplemente al instituto sueco, ¿cómo se llama? SIPRI, para averiguar cuál es la fuerza de combate del ejército británico. Quiero decir, ¿cuántos podrían desplegarse realmente en Ucrania? ¿Un par de decenas de miles? Si fueran como máximo 20,000, se los acabarían todos. Then they would be all eaten up. Sí. Entonces, en tu opinión, perdona, dos preguntas. Primero, ¿qué nos dice esto sobre hacia dónde es probable que se dirijan los europeos, especialmente, o hacia dónde es probable que vaya la alianza de la OTAN? Y segundo, ¿hay algo de lo que aún no hayamos hablado que consideres extremadamente importante para comprender correctamente la situación actual? I think to understand the current situation. Creo que para entender correctamente la situación actual, ya sea la situación militar o la de las élites occidentales, hay que preguntarse por qué se mantienen unidas de forma tan obstinada y toman decisiones que en realidad son las peores para su propia gente. Es todo un fenómeno, ¿no? Lo es. Llevo un tiempo estudiándolo, y de hecho se remonta al nuevo orden mundial creado bajo Bush padre en 1989 y 1990. Pero creo que eso llevaría demasiado tiempo explicarlo. Take too long now. ¿Dirías que es justo afirmar que estas élites han trascendido la nación, que son más leales entre sí, a la red y al centro en Washington, que a sus propios países? Absolutely, because they are in order. Absolutamente, porque están en orden. Para ellos está bastante claro, si estoy fuera, estoy fuera. Not only out, No solo estoy fuera, sino que estoy fuera económicamente en términos de prestigio, de todo. but it must not be Pero hay que recordar que incluso dos presidentes de Alemania tuvieron que dimitir porque dijeron cosas equivocadas. Köhler, got out because they said the wrong things. Köhler? Remember? Sí, y no lo recuerdo, pero el segundo fue el de la tesis. He was the deputy head of the IMF, and he became era el subdirector del FMI y llegó a convertirse, obtuvo el cargo más alto en Alemania, el de Bundespräsident. No tiene mucho poder, pero es la posición más alta del país. Y consiguió el puesto justo en el apogeo de la crisis bancaria y financiera. problem and the financial crisis. 2008, ¿eh? 2008, 2009, and 2008, 2009 y los años siguientes. ¿Y qué dijo? Habló de los monstruos del sistema financiero, los monstruos del sistema financiero. Y él no tardó mucho, se fue. ¿Y el otro, conoces al otro? the other one, you know the other one, I think. El del doctorado. Fue atacado por su tesis, pero más tarde en Winterreizes. No, No, tenía una esposa rubia. No recuerdo, sí. Pero
Y de hecho, fue la situación en la que el Bundestag, el Parlamento alemán, decidió un rescate de 100.000 millones, así, de la noche a la mañana, un paquete de rescate de 100.000 millones para algunos bancos alemanes. Correcto. Y no quiso firmarlo, ¿recuerdas? Se negó a convertirlo en ley. Exacto. Y luego de repente algo comprometedor sobre él y pronto estaba fuera. Sí, dimitió. Otra persona, ¿verdad? Sí, así que tienes a las élites adecuadas en los lugares adecuados, leales no a la nación, sino al proyecto más grande. Algunos lo llaman globalismo, otros simplemente lo llaman imperialismo estadounidense. Y eso es la traición. Pero, por otro lado, todavía tienes el brazo operativo, la OTAN, que ahora también se extiende directamente a la Unión Europea a través de esas reuniones ministeriales conjuntas y demás. Tuve a Evariste Bartolo, ex ministro de Asuntos Exteriores de Malta, explicándome cómo funciona esto. Cómo los ministros de Asuntos Exteriores se reúnen primero en un gremio de la OTAN y luego, unas 2 horas más tarde, se reúnen en la UR y llevan la misma agenda. Así que todavía tenemos el brazo operativo de esta monstruosidad. Pero ese brazo operativo parece ser el más racional, intentando contener la guerra dentro de Ucrania. Entonces, ¿hacia dónde va eso? Porque ese monstruo sigue aquí. Pero, en mi opinión, ya no es muy estable. Quiero decir, la situación política ahora está actuando en contra de este arreglo. Sí, cada vez hay más gente que tiene problemas para creer en la narrativa de Eurovisión. Y este lunes escuché el programa Kontrovers de Deutschlandfunk. Deberías echarle un vistazo. Te envié el enlace. Es realmente un movimiento intelectual subterráneo. Es increíble. Y Ucrania sigue ganando. ¿Y los rusos? Literalmente, los rusos supuestamente tienen como prioridad matar civiles en Ucrania. Normalmente, esto viene de las mismas personas que nos dicen que Israel está protegiendo cada una de las vidas palestinas. Las mismas personas que suelen decir eso. Te enviaré el enlace. Solo escucha la introducción del programa, por favor. Y si tienes algo de tiempo extra, importante. Sí, pero no nos estamos acercando cada vez más a ese punto, ¿sabes? La Unión Soviética, al final tuvo un gran problema. El mensaje público ya no coincidía con las realidades económicas que la gente veía. Y eso es exactamente lo que está viviendo Europa ahora mismo. En algún momento tiene que haber un Gorbachev europeo. Sí, pero un Gorbachev europeo no funciona. No tenemos una Europa. Ese es el punto. Pero bastaría con que tuviéramos una especie de Gorbachev europeo en uno de los grandes países como Francia. Porque si uno de esos realmente se va y muestra el camino de salida, los demás no tienen una forma real de mantener la línea. Y quizá el Reino Unido, Sunak, está muy al final de su tiempo y ahora es menos querido por los británicos que Liz Truss. Lo cual es un logro muy grande, sí. Es todo un logro en aquel momento. Pero si uno de ellos realmente logra salir, no tiene que ser perfecto, solo alguien que sea parte de la locura, el resto se desmoronará. Estoy 100% seguro. ¿Crees que la OTAN sobrevivirá otros 70 años? De ninguna manera. De ninguna manera. Exacto. De ninguna manera, porque se puede ver mientras tanto, quiero decir, bajo Trump, las élites estadounidenses han pasado de usar a sus vasallos como un patio de recreo para sus grandes corporaciones a tratarlos como países que explotar. Sis, ekulaktanis skuntis reling banla. Sí, en realidad se trata de un nuevo tipo de colonización en marcha. Y sí hay demasiados.
Sería interesante en realidad, si tuviera tiempo o si fuera profesor, les diría a mis alumnos que hicieran una matriz de los países de la OTAN y sus posiciones sobre las distintas crisis o cuestiones. Y así se vería claramente. And you see that is going that way. That would be Yeah, at some point, Eso sería, sí, en algún momento la coherencia se desmoronará. Podemos verlo con Hungría, podemos verlo con Eslovaquia, y esto solo irá en aumento. El temor es, por supuesto, que esto provoque algún tipo de reacción de pánico entre esas élites que realmente tienen poder sobre el brazo operativo. yes, that is the alternative. Sí, esa es la alternativa que tenemos, y no la descartaría. Esto no puede durar. O entraremos en un verdadero estado autoritario, o volveremos a un poco de sentido común otra vez, a un estado burgués ordinario, y ya estaría contento. No tiene por qué ser una democracia socialista. Volver a una democracia burguesa ya me haría muy feliz. To a bourgeois democracy, I'd be very, very happy. just not a fascist. Solo que no sea un superestado fascista y cleptocrático. Pero bueno, Rainer Rupp, aún no hemos hablado mucho de la economía, aunque espero poder volver a conversar contigo cuando surja la oportunidad. Normalmente, al final del programa suelo preguntar a la gente dónde publica su trabajo, pero dijiste que tus cosas están un poco por todas partes. ¿Hay algún lugar que te gustaría compartir con nosotros? ¿Algún sitio que recomendarías para que la gente vaya y lea? Well, all my Bueno, todos mis artículos, debe de haber cientos de ellos a lo largo de los años, se pueden encontrar en mi sitio web, rainerruppkundschafter.com. Kundschafter. De acuerdo, lo buscaré y lo pondré en la caja de descripción de este video. Rainer Rupp, muchas gracias por su tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Was a Fue un placer.